Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto de que estén aquí en esta casa, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La verdad, es un gusto que estén participando acá de esta jornada por un tema tan preocupante para nosotros los cordobeses en esta provincia azotada por inclemencias climáticas y también por falta de gestión, ¿por qué no decirlo? Nos pareció muy plausible que en esta organización hayamos participado varias organizaciones internas del Consejo y otras, en la cual, verán ustedes, están presentes gente que tiene que ver con el siglo pasado y su responsabilidad, y gente que viene para el presente siglo, al cual debemos preservar de dejar los recursos naturales de la forma más adecuada posible. Damos una cordial bienvenida al impacto ambiental tras los incendios forestales, organizado por este Consejo Profesional de Ciencias Económicas a través de su Comisión Asesora en Ambiente. Queremos agradecer muy especialmente a las autoridades y al público presente. Contamos con la presencia de las autoridades y asociados de los centros de jubilados profesionales, escribanos, abogados, ingeniería, arquitectura y de la construcción, de la salud, profesionales universitarios y de ciencias económicas que conforman la coordinadora de Centros de Jubilados Profesionales Universitarios de la provincia de Córdoba, que apoyaron este evento, como asimismo las comisiones asesoras de jubilados y de jóvenes profesionales de nuestro Consejo. Cedo la palabra al contador Canavesio, quien va a mencionar algunos aspectos relacionados al motivo que nos convoca. Bueno, afortunadamente nosotros, los centros de jubilados, nosotros somos los benjamines, porque tenemos 4 años nomás, a través de la coordinadora de todos los centros de jubilados profesionales universitarios, cuando conocimos esta iniciativa de esta conferencia, nos pareció muy oportuno y se nos dio lugar que apoyáramos, como vimos que también, y muy contentos que lo hagan también la comisión de jubilados, que somos todos, somos pares, y la comisión de jóvenes. Es decir, más o menos como dijo José Luis, acá las generaciones tenemos que estar todos presentes, aunque por ahí veamos esto de los extremos. Los adultos mayores, que quizás no nos portamos muy bien, cada uno en su grado, pero estamos convencidos que no, y los jóvenes que obviamente no están recibiendo un planeta que puede decir que es un legado digno de recibir. Los contadores, digamos, con derecho a inventario, pero van más allá y por eso es tan fuerte y tan plausible que justamente los jóvenes levanten la voz en esta temática. Los centros de jubilados, la comisión de jubilados, más allá de nuestros temáticas específicas que hacen a la previsión, a la recreación de los adultos mayores, también tenemos un compromiso social, y de allí que hasta nuestros propios estatutos individuales como la coordinadora tenemos previsto nuestros objetivos justamente hacer todo lo que está a nuestro alcance para promover el tema social, y en este caso lo que haga la preservación, recuperación del medio ambiente. Desde ya al Consejo, a la Comisión de Ambiente que coordina esto, y a todos, realmente muchas gracias y que realmente sea útil para todos. Bueno, a continuación cedemos la palabra a la secretaria del Consejo, contadora Liliana Sosa, para que nos dé apertura a esta conferencia. Querida Lili, te escuchamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar acá con ustedes y ver el interés que tienen por este tema que es tan preocupante. También es muy importante y muy valorable el trabajo que viene realizando nuestra Comisión Asesora de Ambiente, que año a año desarrolla el Foro de Cambio Climático, y este año con una innovación en la cual también participó la gente del Colegio de Arquitectos. Es decir, a través de un trabajo interdisciplinario se van tratando estos temas que nos parecen que son de interés para toda la comunidad. También es muy plausible la participación de la Comisión de Jubilados y de la Comisión de Jóvenes. Desde el Consejo Profesional felicitamos esta iniciativa de las comisiones asesoras. Agradecemos a los disertantes, los doctores Barry y Jauregui de la Universidad Nacional del CONICET, quienes nos van a hablar sobre este tema que es tan importante para nosotros. Muchas gracias. Bien, presento al doctor Pedro Jauregui, que es biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba. En 2012, doctorado en Ciencias Biológicas. También investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y también perteneciente al INVIB, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. El tema que va a relatar Pedro está referido a... Acá hubo un lapsus. ¿Figura? No, no está puesto en el currículum. Ah, acá está. No está bueno, listo, gracias Luciana. Pedro Jauregui va a hablar de incendios en Córdoba, implicancias sociales y ecológicas en el contexto del cambio ambiental global. Te escuchamos, Pedro. Es más fácil si puedo ver la pantalla así. Hace falta que esté sentado. Hola. Bueno, gracias Luciana. En primer lugar, agradezco la invitación de José Luis y me parece súper interesante que el Consejo tenga esta iniciativa y que se pueda traer a este ámbito este tipo de charlas. Por ahí no estamos acostumbrados los ecólogos a interactuar con otros sectores, que yo creo que es la clave en el fondo para poder abordar estas problemáticas como el cambio ambiental global. Así que agradezco muchísimo poder estar acá presentándoles esta charla hoy. Como bien dijo José Luis, el título de mi charla es Incendios en Córdoba, implicancias sociales y ecológicas en el contexto del cambio ambiental global. Yo voy a tratar de mostrarles un pantallazo a nivel global sobre cuáles son los principales impulsores de los cambios que vemos nosotros en el ambiente, y después tratar de bajar eso a la realidad de Córdoba con un tema muy relevante para la provincia, que son los incendios que ocurren cada año. En primer lugar, tenemos que saber que el fuego tiene facetas. Una de esas es su faceta ecológica, el fuego como factor ecológico. El fuego está presente en los ecosistemas desde hace más de 400 millones de años, bastante antes de que apareciera el ser humano.
Está presente desde ese entonces porque es cuando se dieron las condiciones de cantidad de combustible, le hace vegetación, y las condiciones atmosféricas para que ocurrieran los incendios. Entonces, lleva muchos años de existencia en el planeta. Ocurre entonces en todos los ecosistemas prácticamente que tienen algún tipo de vegetación. Y, por lo tanto, es un factor evolutivo que ha moldeado la estructura y los procesos de esos ecosistemas y lo sigue haciendo hoy en día. Eso significa que tenemos que tener en nuestra mente presente de que el fuego es un factor ecológico natural que ha formado parte de los ecosistemas de siempre y el ser humano tiene que insertarse, interactuar con el fuego de alguna manera. El fuego como factor social. Desde la aparición del ser humano en la Tierra, hemos utilizado el fuego para distintos fines. Usos históricos y usos presentes, algunos de ellos se van a dar cuenta que hasta el día de hoy se siguen utilizando, pero como método de caza, para la cocción de alimentos, para distintos rituales sociales que varían de acuerdo a las regiones o a los distintos sectores de la sociedad, para combate y defensa, para agricultura y ganadería, y este último punto tal vez es el más relevante desde el punto de vista del uso que hace el ser humano del fuego. Entonces, la combinación de estos dos aspectos o facetas preponderantes que tiene el fuego nos lleva a pensar en el fuego como un factor socioecológico. Significa que el ser humano se ha expandido en su distribución por el planeta y está presente también en todos los lugares del mundo, lo cual significa que tiene que lidiar de alguna manera con el fuego, pero además nosotros mismos influimos en los regímenes de incendios que había naturalmente, los cuales ya prácticamente no podemos saber con certeza en la mayoría de los casos cómo era ese régimen natural. Y régimen natural de fuego implica un montón de cosas. Todas ellas son modificadas por las acciones del ser humano. La distribución de los incendios, la frecuencia, ya sea aumentando la frecuencia o disminuyéndola, la estacionalidad, es decir, en qué época del año los incendios ocurren, la extensión, el tipo de incendio, la intensidad y la severidad. Es decir que tenemos que tener presente eso en nuestra mente, ¿no? El ser humano tiene que adaptarse también a convivir con el fuego, porque el fuego ocurre en todos los ecosistemas del mundo, y tiene que buscar la manera de que esa interacción sea de alguna manera inteligente, para poder minimizar los aspectos negativos del fuego y para poder preservar los efectos positivos que tiene el fuego, porque es parte de la naturaleza. Entonces esto nos lleva a pensar, por supuesto, en las implicancias positivas y negativas, como les decía. Por un lado, el uso del fuego por parte del ser humano, o el fuego como un elemento natural necesario en muchos ecosistemas para la existencia de algunas especies que dependen del fuego para sobrevivir. Muchas plantas, animales, están adaptados a sus regímenes naturales de fuego y lo necesitan para sobrevivir. Por supuesto que muchas otras no, o es mucho menos frecuente en esos ambientes, entonces las especies sufren el paso del fuego. Pero ese sería el aspecto positivo. El negativo, por supuesto, desde el punto de vista del ser humano, es que trae consecuencias graves muchas veces, ¿no? Pérdidas de bienes materiales, pérdidas de vidas, problemas de salud, problemas de seguridad con humo en las autopistas, en los aeropuertos, eso lo vemos a diario. Es decir, que tiene un lado negativo que es el que nos lleva a pensar que necesitamos actuar con respecto a este factor. Bueno, como les decía, desde la aparición del ser humano nos hemos expandido más que ninguna otra especie en el planeta, y en los últimos 300 años, después de la revolución industrial, digamos, esa expansión llevó paralelamente a un incremento de usos de recursos del planeta prácticamente exponencial, ¿no? Pronunciado al principio y desde los últimos 60 años es exponencial. Acá yo extraje una figura de un paper, de un artículo publicado en el 2015, que es un artículo muy conocido en el ámbito científico porque habla del antropoceno, ¿no? La época o la era del ser humano que ha copado todos los ecosistemas y es el factor principal de modificación de los ecosistemas.
Estos indicadores socioeconómicos muestran tendencias, por ejemplo, de población, de Producto Bruto Interno de los países, global, todo esto, ¿no? A nivel planetario. Uso de energía primaria, uso de agua, producción de papel, transporte, etcétera, etcétera. Son unos cuantos indicadores y todos muestran el mismo patrón, ¿no? Un incremento exponencial en los últimos 70 años. Estos indicadores socioeconómicos tienen un correlato en indicadores del sistema terrestre que tiene que ver con los recursos del planeta. Aumentos en la concentración de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, de metano, acidificación de los océanos, todos estos indicadores en paralelo a los que les mostré antes, también muestran un incremento notable desde la Revolución Industrial y exponencial en los últimos 70 años. Esto como para tener un pantallazo global de la influencia del ser humano en el planeta. Entonces, a partir de esta influencia que tiene el ser humano en los sistemas terrestres, o sistemas planetarios, mejor dicho, podemos agrupar los impulsores que se llaman de cambio en 5 grandes grupos, que a su vez contienen muchas otras impulsores más pequeños, si se quiere. Y estos 5 impulsores son los que en la ciencia se usan mucho para tratar de medir el impacto del ser humano en los ecosistemas. Por un lado, cambios de uso de la tierra. Este término abarca cualquier tipo de modificación que el ser humano haga en un sistema que reemplace lo que había. Por ejemplo, la deforestación, la expansión de la frontera agropecuaria, la minería, la infraestructura, las poblaciones, todo eso retira lo que hay y cambia el uso de la tierra por otra cosa diferente. Muchas otras hay en ese grupo, pero no hace falta mencionarlas a todas. El cambio climático, una variable o un impulsor que todos conocemos, todos hemos escuchado, es probablemente el que más prensa tiene. Cambio climático básicamente se refiere a cambios en la frecuencia de eventos extremos que son cada vez más extremos y cada vez más frecuentes, ya sea para un extremo o para el otro, ¿no? Extracción directa se refiere a la extracción de recursos directamente de la naturaleza, son en general especies objetivos. Una especie de árbol que me da cierta madera, una especie de pez o varias, pero las extraigo a esas especies en particular. La cacería, por ejemplo, todo eso entra dentro de este gran impulsor que es la extracción directa de recursos, que no implica necesariamente ningún cambio de uso, simplemente la extracción del recurso. La contaminación, esto implica liberación de gases a la atmósfera, contaminación del aire, contaminación y polución de océanos y de ambientes terrestres por basura, especialmente plástico, por ejemplo. Y las especies invasoras, que es otro tema probablemente subestimado en algunos aspectos, pero muy, muy importante, especialmente en regiones aisladas como islas oceánicas. Significa la introducción de especies que son exóticas a un lugar, que luego se vuelven invasoras en ese lugar con un perjuicio enorme para la fauna o la flora nativa. Trasladando esto de los impulsores al tema del fuego, para entrar en la temática de la charla, esta es una imagen de agosto 2018 a agosto 2019, es un año de incendios en el planeta. A esta escala, obviamente, cada punto se ve como si estuviera al lado del otro, pero probablemente en una escala más cercana no es toda la superficie esa que se ve ahí, pero sí es un indicador de la cantidad de incendios que ocurren en el planeta anualmente, que muestra que ocurre en todos lados, básicamente, salvo en lugares como el Sahara, donde no hay plantas, o, bueno, la Antártida, que no está acá, o el Polo Norte. Pero ocurre en todos lados el fuego. En promedio, este es un promedio de los últimos 15 años, 340 millones de hectáreas anuales se queman en todo el mundo, 90% causadas por el ser humano, los inicios de los incendios, y representa el 30% de emisiones globales de dióxido de carbono. Esto no implica
que a nivel global la cantidad de incendios o la superficie incendiada esté necesariamente aumentando. Por el contrario, hay trabajos muy recientes de 2017 y 2018 que son globales, muy abarcativos de todo el planeta, que muestran que la superficie incendiada disminuyó en los últimos 20 años casi un 25%, y eso es principalmente porque la expansión agropecuaria, que ha sido el impulsor más grande en los últimos 50 años en el planeta, hace que esas áreas que son cultivadas ahora ya no se incendien. Entonces eso disminuye globalmente la superficie incendiada. Lo cual no quiere decir que haya patrones regionales en donde hay aumento de la superficie incendiada o aumento de la cantidad de incendios, que efectivamente es así en muchas regiones. ¿Cómo se relacionan estos impulsores con el fuego? Bueno, primero les voy a dar dos ejemplos que son de alguna manera opuestos. El primero es la Amazonía. Todos hemos estado atentos a las noticias en agosto de los incendios en la Amazonia. La Amazonia es una región de bosque tropical húmedo que tiene más o menos 6 millones de kilómetros cuadrados. Eso es 2 veces el tamaño de Argentina. Solía ser bastante más grande, pero en los últimos 40 años ha perdido casi el 20% de su superficie, o lo perdió totalmente o modificada, degradada, fragmentada, así que está en distintos estados de esa parte del bosque, pero es más o menos un 20% en total. Así que esos 6 millones de kilómetros cuadrados de bosque tropical húmedo, en general, son una región poco propensa al fuego, justamente porque es un bosque tropical húmedo. Pero la franja sur de la Amazonía tiene algo de estación seca en el año. Esa estación seca es la estación propensa a los incendios, y esto, combinado con la presencia del ser humano en esa franja sur de la Amazonía, hace que existan incendios en esta temporada seca que es ahora. Entonces tenemos deforestación en esas áreas por cada vez mayor presencia de asentamientos humanos, fragmentación. Vean ustedes en esa imagen de fragmentación el patrón de asentamiento de las poblaciones, que es como radial, y de cada una salen pequeños campos de cultivo, y esa es la forma en que se va avanzando. Entonces hay cada vez más fuentes de ignición también, hay más conflictos sociales por la tierra, para la agricultura, para la ganadería, y ahora particularmente una sequía extrema. Entonces la temporada normal seca de la Amazonía en el sur tiene una cantidad de incendios anuales de 40.000 en el año 2018, este año ya son 74.000 en lo que va del año. Cantidad de incendios, ¿no? Pequeños incendios, grandes incendios, lo que sea. La superficie total también casi, creció en un porcentaje muy significativo, 7.500 del año pasado, 9.250 en lo que va de 2019. Es decir, que esa combinación de factores que tienen relación con los impulsores que yo les mencioné antes, están generando un cambio muy, muy marcado en el patrón de incendios de esta región. Los incendios son más intensos. Vean acá en esta foto los árboles totalmente muertos, árboles enormes, a causa de estos cambios, ¿no? Que no son normales para esa región. Y el otro caso que les quería mostrar es que también está habiendo incendios en este momento en California. Es una región con clima mediterráneo. Quiere decir que tiene una estación húmeda en invierno, con pocas precipitaciones, y un verano que es muy caluroso y muy seco. Ese tipo de clima mediterráneo son climas muy propensos al fuego, y por lo tanto el fuego es un factor preponderante en esos ecosistemas y lleva muchísimo tiempo en esos ecosistemas. Las plantas están adaptadas al fuego, a un régimen natural de fuego, ¿no? Entonces lo que pasa es que la expansión urbana, que es el factor principal de impacto humano, hace que los asentamientos estén metidos en el medio del chaparral, que es la vegetación natural de California, un arbustal muy seco, parecidas a algunas especies en aspecto de las que tenemos nosotros, pero un poco más denso. Los fuegos son fuegos de copa, que se llama, se trasladan de una planta a la otra por las copas, y son muy intensos. Entonces los barrios están puestos en el medio de donde normalmente pasa el fuego, y todos los años se queman casas, se queman barrios enteros. La frecuencia de incendios ha aumentado en esta región, lo que hace que las especies adaptadas a un régimen de 35 a 100 años de retorno al fuego, es decir, que
en un lugar que se quema, el fuego vuelve a los 35 años al mismo lugar. Ahora vuelve a los 5 o a los 10 años. Entonces cambia la vegetación. En esa imagen se ve un sector con 3 incendios en el periodo, otro con 2 y otro con 1, y la vegetación cambia, ya no es más chaparral, digamos. Es invadido por pastos anuales que se queman todos los años, y eso es un cambio ya permanente, digamos. Además, California tiene hace 10 años una sequía extrema, entonces esa combinación lleva también a consecuencias, incluso en un área que es propensa al fuego y adaptada al fuego, a consecuencias ecológicas muy negativas. Pasando a Córdoba. Todos sabemos que los incendios en Córdoba son un problema grave, ocurren todos los años. En esa tablita que armé, en esa figura, están las hectáreas quemadas en miles de hectáreas, desde 2003 a 2019, hasta el 4 de octubre. Y como ven, hay picos en algunos años, como 2009, cuando fue el gran incendio de Ascochinga y toda la zona norte de las Sierras Chicas. Y después baja y después sube de vuelta. Y hay un patrón que, por más que haya varios años de pocos incendios, en algún momento todo se quema y chao. El total de hectáreas quemadas en este periodo es más de 1 millón de hectáreas. Y como ven en el mapa, la distribución de los incendios está en toda la provincia, pero hay un patrón. Si ven, el cuadrante noroeste, que es donde quedan las pocas extensiones de bosque, de vegetación natural, ocurren los incendios más grandes. En el sector productivo de la provincia, que es todo el este, especialmente el sureste, son más incendios pero más chicos, porque en general son usados para la agricultura o para la ganadería, para limpiar los campos, para que reverdezca el pasto, etcétera. Entonces, por eso esta distribución en el mapa, ¿no? Los incendios que ocurren en Córdoba son de distintos tipos. Eso también es un factor que agrega un poco de complejidad al problema. Depende de los tipos de vegetación, de las condiciones climáticas, el viento, la temperatura y la humedad, que son los 3 factores preponderantes que determinan básicamente el riesgo de incendio. Son los factores que se usan para poder saber qué áreas son las más propensas en un determinado momento. Entonces eso lleva a que haya fuegos de distintas intensidades. En pastizales también es una cosa, en bosque natural es otra cosa, en este bosque natural, o acá que es un bosque implantado en el sur, en Calamuchita, ¿no? De coníferas. Para agregar más complejidad todavía al problema, los incendios ocurren en distintos lugares o zonas de la provincia, como les mostré antes, pero principalmente podemos separar entre zonas pobladas, que es donde están los asentamientos humanos, lo que se llama zonas de interfase, donde la vegetación natural está limitando con los asentamientos, con los pueblos o las ciudades. Entonces son las zonas más peligrosas. Y los incendios en zonas agrestes, que ocurren en zonas más remotas. ¿Y por qué digo que agrega complejidad esto? Porque nos lleva a pensar que el manejo del fuego, el manejo integral del fuego, no es lo mismo en un lugar que en otro. Tiene que haber elementos ecológicos, elementos sociales, que nos hagan distinguir esos distintos tipos de incendio, ya sea por el tipo de vegetación, por el clima preponderante o por la zona donde ocurre el incendio. No es lo mismo una cosa que otra. Es decir, el fuego intrínsecamente no es bueno o malo, sino que depende, su impacto positivo o negativo depende de muchos factores. Si impacta al ser humano directamente, como dijimos antes, con pérdidas de infraestructura, pérdidas de vidas, o si ocurre en zonas agrestes, qué tipo de vegetación es la que se está quemando. Ese tipo de factores son los que agregan complejidad al manejo integral del fuego. Llevando lo del cambio ambiental global, los impulsores que yo les hablé a nivel global, a Córdoba, nos damos cuenta de que ese concepto un poco abstracto que uno puede tener del cambio climático o del cambio de uso de la tierra, como algo que ocurre, como un patrón global que no nos toca de cerca, ocurre a la vuelta de la esquina en realidad.
todos los días, lo podemos ver. Entonces está bueno que lo tengamos presente para poder llegar, creo yo, a un manejo integrado del fuego, ¿no? Cambios de uso de la tierra, por ejemplo. La expansión urbana. En la zona donde ocurren más incendios en vegetación natural es en las sierras, especialmente en el cordón de las Sierras Chicas, que es el área más poblada de la zona de sierras de Córdoba. Y hay trabajos recientes hechos por colegas nuestros que indican una correlación directa con la presencia del ser humano en cuanto a la ocurrencia, los lugares de ocurrencia y la frecuencia de ocurrencia de los incendios. Es decir, que está directamente relacionado con la cercanía a los asentamientos humanos, ya sea poblaciones o campos, asentamientos más chicos. Por distintos motivos eso lleva a aumentos de fuentes de ignición y también al uso de especies inflamables en muchos casos en zonas de interfase. Ahí tenemos, por ejemplo, asentamientos, el fuego al lado directamente de las viviendas, y podemos ver que algunas de las especies estas son especies muy inflamables. Después va a haber otras imágenes un poco más evidentes con el tema de las especies invasoras que les voy a mostrar, un caso muy particular. Expansión de agricultura y ganadería también. Puede ser, en este caso, que ocurra lo contrario. La expansión de la agricultura y la ganadería lleva también a que en grandes áreas de la provincia el fuego esté ausente de lo que solía estar hace mucho tiempo o de su régimen natural, es decir, a la supresión del fuego del ecosistema. O también a la promoción de los incendios por implantación de pasturas para ganado, por ejemplo, que en general son especies exóticas con biomasa con un tamaño más grande que las especies nativas y muy inflamables, lo cual lleva a un ciclo positivo de fuego que tiende a repetirse con más frecuencia en esos lugares. Esto, por supuesto, incrementa las posibilidades de incendios accidentales o intencionales, ¿no? En muchos casos, especialmente cuando hay conflictos por el uso de la tierra. Contaminación. Esto es un tema para mí subestimado, pero que puede ser la causa de muchos de los incendios que ocurren y que nunca se sabe qué pasó y se quemó un área de las sierras, por ejemplo. La cantidad de basurales a cielo abierto, especialmente en el Valle de Punilla, en Cosquín, en La Cumbre, en Los Cocos, en Capilla, en todos lados se pueden ver. Yo he pasado por ahí, he visto fuego en el basural de Capilla, por ejemplo, Capilla del Monte. Ocurre todo el tiempo, en Carlos Paz también. Ese fuego, como pasó en Carlos Paz hace poco, se expande a la vegetación cercana y se inicia un incendio. Los fuegos esos pueden ocurrir de manera espontánea en los basurales. Entonces ese es el peligro más grande y por el cual yo creo que se subestima el problema, porque no hace falta que haya una persona prendiendo fuego, se pueden generar espontáneamente. Y la basura en la sierra es otro problema, porque yo los invito a que vean en algún momento, si pueden, en YouTube, es bastante fácil de encontrar, cómo hacer fuego con una botella con agua, de plástico o de vidrio. En un ratito se puede hacer fuego. Y las botellas, si vas a la sierra, están con agua, sin agua, latas de aluminio también. Todo eso sirve para hacer fuego en un ratito y puede ser directamente la causa de un incendio accidental en las sierras. Y la basura está por todos lados. Por eso pienso que es uno de los temas más importantes y también está asociado a la presencia del ser humano en las sierras. Hay que ser mucho más estrictos con estos temas, ¿no? Cambio climático, también, si bien es un concepto un poco abstracto y difícil de visualizar de cómo medirlo en un lugar determinado, también afecta a la provincia de Córdoba. En los últimos años ha habido un incremento en el promedio de lluvias, por ejemplo, pero también ha habido años de extrema sequía. La combinación de estos factores hace que en algunos casos la vegetación con un año de lluvias crece muchísimo en biomasa y un año posterior con una sequía extrema hace que esa vegetación sea sumamente inflamable y los fuegos sean mucho más intensos de lo normal. Las especies invasoras. Esto es el tema que les decía antes. El reemplazo de especies nativas o la implantación simplemente de especies exóticas que son invasoras, muchas de ellas son altamente inflamables, produce cambios en la inflamabilidad de la vegetación.
a nivel de paisaje, ¿no? No solamente a escala chiquita a veces, a nivel de paisaje. Cambios en el impacto del fuego, porque los fuegos se vuelven más intensos. Un ejemplo claro es el de los incendios de 2013 en el Valle de Calamuchita. Todos se acordarán, supongo, de aquellos incendios. Se quemaron 11.000 hectáreas más o menos de plantaciones de pinos en el Valle de Calamuchita. Y para peor, el año anterior, en noviembre de 2012, hubo tormentas muy fuertes en el Valle de Calamuchita y se cayeron millones de pinos, literalmente millones. Y más o menos 1 millón de pinos muertos estaban en el piso todavía en el 2013, cuando ocurrieron los incendios en noviembre, creo que fue, o en octubre. Entonces eso agregó intensidad a los incendios, aparte de las condiciones climáticas extremas que hubo. Yo me acuerdo de ese momento. La temperatura era altísima, los vientos eran de 60 kilómetros por hora, la humedad bajísima, así que una combinación explosiva para que ocurriera una catástrofe, digamos. Además, otro elemento importante de mencionar en este caso de las plantaciones de coníferas en Calamuchita es que no hay suficiente control de cómo se manejan esas plantaciones, porque una plantación de pinos, si se acumula suficiente pinocha en el suelo, es como una bomba de tiempo, ¿no? Una vez que ocurre el incendio, y que en algún momento va a ocurrir, es incontrolable, no se puede apagar directamente por una cuestión física del fuego, no se puede apagar. Y eso tiene que ver con la manera en que se explotan esas plantaciones, o algunas están abandonadas simplemente, o no se controla cómo se mantiene limpio el sotobosque, la parte baja, porque normalmente los incendios deberían ser de superficie y muy, muy bajos en esa zona, no deberían alcanzar las copas de los árboles. Y el otro ejemplo que les doy es el de los pastos invasores, como les mencioné antes. Esto es en Cuesta Blanca, también incendios de pastizales exóticos, que son especies más grandes que las especies nativas, son más inflamables también. Tenemos algunas mediciones en algunas de estas especies muy usadas. Entonces también es un peligro para esas zonas. Los cambios que producen estos impulsores afectan la respuesta de las plantas al fuego. Nosotros hemos realizado estudios en el grupo nuestro y en otros grupos también desde hace bastantes años sobre la respuesta al fuego de las especies nativas, las especies leñosas dominantes sobre todo. Algunas las muestro acá: el espinillo, el molle, algarrobo, quebracho, son especies dominantes en el bosque chaqueño. Y encontramos que tienen una capacidad muy alta de recuperación cuando son incendios de baja o de moderada intensidad. Esto quiere decir que en pocos años nosotros vemos una recuperación notable de la mayoría de los individuos que se quemaron, que fueron afectados por el fuego. Pero, si los incendios son de alta intensidad, las mismas especies prácticamente no sobrevive ningún individuo. Y el paisaje queda totalmente cambiado, porque el suelo queda pulverizado literalmente, y ese suelo es colonizado primero por especies anuales, muy lentamente. Al año siguiente puede ser alguna especie herbácea perenne, pero las especies leñosas demoran mucho más tiempo en llegar, es decir que el paisaje queda cambiado. Tenemos un ejemplo notable en la zona de la reserva de Chancaní, en el oeste de Córdoba, en donde yo he ido a muestrear para mi tesis muchas veces. Ocurrió un incendio en el año 94, hace 25 años, y el incendio ocurrió en diciembre, que es fuera de época para incendios, porque los incendios ocurren normalmente entre junio y octubre, el 90%, y eso significó para las plantas que cuando ya empezó la temporada de crecimiento, que se le llama ecológicamente, cuando caen las primeras lluvias, por ejemplo en octubre, las plantas empiezan a crecer de nuevo, a tirar nuevos brotes. Y el fuego llegó en diciembre, cuando las plantas ya habían gastado gran parte de sus reservas para desarrollar nuevos tejidos. El fuego en ese caso afecta muchísimo más a las especies. Entonces ya no son capaces de rebrotar en esa misma temporada, porque ya gastaron las reservas que tenían, y todavía hoy se pueden ver las cicatrices del fuego. O sea, donde ocurrió el incendio todavía está cambiado la vegetación, el paisaje, con una notable disminución de las especies leñosas.
Bueno, desafíos en el contexto del cambio ambiental global. ¿Cómo trasladamos lo global, que yo les mencionaba antes, a lo local, ¿no? A lo que ocurre en Córdoba? El enfoque global actual tiende a que los países, los gobiernos, traten de pensar, o el planeta en definitiva, trate de cambiar su mentalidad de una mentalidad de crecimiento continuo a una mentalidad de desarrollo, que no implica necesariamente crecimiento de todos los indicadores, porque el planeta es finito, digamos, tiene un límite. No se puede seguir creciendo el Producto Bruto de todos los países, el uso de recursos de todos los países. Tiene que haber medidas para apuntar a un desarrollo sostenible. Esto implica la combinación de esfera social, ambiental y económica en un desarrollo sostenible. Es fundamental. Y muchos tratados actuales, vinculantes para los países signatarios, apuntan a eso. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que algunos habrán escuchado nombrar para 2030, les anticipo que no llegamos para ninguno de los 17, y el Tratado de París, que es sobre clima, los dos tienen objetivos claramente relacionados con el tema de los incendios, si se quiere, porque hablan del bienestar de los ecosistemas terrestres, de una salud próspera para todos. Así que el tratamiento de estas problemáticas más particulares no es ajena a esta visión global que parece tan lejana. Ese enfoque de desarrollo sostenible tiene que estar presente. Y no hace falta que sea de arriba hacia abajo necesariamente. Puede ser de abajo hacia arriba también. Las dos cosas deberían ocurrir. Entonces, a nivel local también se pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que la clave es la combinación de las visiones de todos los actores sociales involucrados. Políticos, comunidad científica, empresas, sector privado, ONG, la sociedad en general. Eso es lo que va a llevar a una visión común, objetivos comunes y puesta en común de los conocimientos que tenemos. Una integración de los conocimientos. Eso sirve para delinear las políticas adecuadas y para llevar a la acción y poder solucionar el problema, en este caso de los incendios. Concretamente, el manejo integral del fuego, que tiene 3 ejes principales, de prevención, uso del fuego y supresión, está en alguna manera representado en lo que se hace actualmente. Yo entiendo que hay que hacer mucho más, siguiendo ese enfoque que yo les planteaba antes. Por ejemplo, en la prevención la concientización es fundamental. Entender que el fuego es parte de los ecosistemas y el ser humano tiene que interactuar y adaptarse inteligentemente a la presencia del fuego. El fuego va a ocurrir en algún momento. No se puede sacar de los ecosistemas. Entonces tenemos que concientizar sobre el rol del fuego, el rol ecológico, el rol social. La supresión, la supresión sigue siendo algo necesario. Cuando ocurren fuegos en zonas de interfase, no se puede dejar que queme casas o que queme bienes, infraestructura. Es una parte esencial del manejo integral del fuego. Para eso hay que tener la infraestructura necesaria, el equipamiento. Eso también es parte del compromiso que hay que tomar. El uso preventivo del fuego también es una herramienta válida. Quemas controladas, quemas prescritas, para disminuir la carga de combustible, también se puede utilizar. Y otros elementos que para mí están directamente ausentes casi de todos los planes de manejo, que más bien son planes de control, muy enfocados en la supresión de los incendios, no del manejo integral. El planeamiento urbano en las zonas de interfase. Los barrios se tienen que planear antes y no poner los barrios y después ver cuando viene el fuego por dónde lo sacamos al fuego. Tiene que haber un planeamiento de cómo va a llegar el fuego a esas áreas y cómo va a ser retenido o evitado en esas áreas. La investigación es un aspecto faltante directamente de los planes integrales de manejo del fuego. Mucha más interacción se requiere entre las instituciones de distintos niveles estatales para poder experimentar a campo, hacer experimentos manipulados en el campo. Eso es fundamental, y la cooperación entre las instituciones, como pongo ahí en la diapositiva. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a tomar 5 minutos para hacer un coffee break. Tomamos algo afuera, está todo preparado, y en 5 minutos volvemos y seguimos, o terminamos directamente con Fernando Barri. La segunda parte de la conferencia a cargo del doctor Fernando Barri. Bien, antes de presentar este
al doctor Barry, quería hacer un comentario que probablemente hemos obviado en la primera parte, que es destacar el apoyo y la adhesión a esta conferencia del CONICET INVIP, por supuesto, de la organización Green Drinks y del foro ODS, aquel espacio que habla de los objetivos que ya citó Pedro, de objetivos para el desarrollo del milenio en el marco de Naciones Unidas. Y por supuesto agradecer la presencia de los chicos del Colegio San Buenaventura. Acá tengo una noticia que la comparto porque es absolutamente reciente. Ayer vía web me llegó por la revista Bioscience y que ahora ya la pueden encontrar en todos los portales. Ha sido un pronunciamiento de unos científicos internacionales preocupados por la acuciante presencia del cambio climático y sin ser catastróficos o alarmistas, reconocer de la realidad presente del cambio climático, no solo ya reconocida, sino de propender a acciones concretas. Se trató de unos 11.000 científicos asignados en 153 países y concretamente proponen actuar sobre la energía, esto es, dejar combustibles fósiles, petróleo, en el suelo y empezar a cambiar la matriz energética, no en un 10 o un 15%, sino mucho más a través de eólica, biomasa, fotovoltaica. También el documento, en segundo lugar, propende a eliminar los contaminantes de corta duración, llama a aquellos que son hollín, metano, muy fuerte. El metano, saben ustedes, es 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Una tonelada de metano equivale a 21 toneladas de dióxido de carbono. Y concretamente también a los clorofluorocarbonados, aerosoles, aquellos que afectan la capa de ozono, ¿recuerdan? También ocuparse de la naturaleza, ya lo dijo Pedro y seguramente va a reforzar Fernando. Restaurar o proteger ecosistemas como bosques, praderas, turberas, humedales, manglares y permitir una mayor parte de estos ecosistemas al alcance de su potencial ecológico. Finalmente, cambiar patrones de consumo y específicamente productos de origen animal. Argentinos, chau asado. Es decir, hay una cuestión fundamental. ¿Cómo salir de la calle con chiles? Sí, en Córdoba seguro. Bueno, entonces se trata de que nuestras vaquitas en el campo, a través de sus flatulencias, tienen Argentina, uno de los países, por ser el mayor productor mundial de carne, de metano, como decía antes, muy potente. Bueno, finalmente, no olvidar los objetivos de crecimiento de un modelo de desarrollo no tan hiperconsumista, de mantener el desarrollo, como decimos siempre acá, el equilibrio entre seguir produciendo, pero en manejar los recursos naturales. Véanlo en Google, búsquenlo por revista Bioscience, es de ayer y hoy ya está en todos los portales. Ahora sí, presento a Fernando. Fernando es biólogo, doctor en biología y pertenece al Instituto de Diversidad y Ecología Animal del CONICET UNC, que funciona en el ámbito de ciencia exacta. Es investigador adjunto del CONICET, es profesor adjunto de la Cátedra de Problemática Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahora lo escuchamos atentamente a través de la pérdida del capital natural y su relación con la recurrencia de incendios en la Sierra de Córdoba. Gracias. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien?
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, como dijo Pedro, para nosotros los ecólogos es muy importante la interacción con otros colegas y sobre todo otras profesiones, como sería este caso, con profesionales de las ciencias económicas. Voy a tratar de ser breve con mi presentación. La introducción de Pedro, la verdad que me ha venido muy bien, porque ha hablado un poquito de la dinámica del fuego, los factores ecológicos y sociales, y yo voy a ahondar un poquito más al respecto, incluyendo algunas cuestiones ya más culturales, políticas y demás. Este año hemos sido marcados por dos grandes incendios que impactaron en la opinión pública. La pregunta que me gustaría hacerles es ¿qué tienen de común y qué tienen de diferente el incendio, por ejemplo, de la Catedral de Notre Dame y los incendios en el Amazonas? Lo común, bueno, son lugares emblemáticos para el mundo que se han incendiado, pero tiene una diferencia, a ver si la podemos detectar. Notre Dame posee un capital cultural, patrimonial, probablemente económico también, pero el Amazonas es otro tipo de capital, es un capital natural. ¿Qué es esto de los capitales de los que hablo? Hay una teoría sociológica o varias teorías de las ciencias sociales que hablan de que no hay un solo capital, no existe solamente el capital económico, que es el que estamos más acostumbrados a relacionarnos, sino que una persona puede tener distintos capitales, los grupos pueden tener distintos capitales. Puede haber un capital económico, pero también puede haber un capital social. Por ejemplo, hay personas que no tienen plata, pero son capaces de movilizar a millones de personas, pensemos, no sé, en Mahatma Gandhi en su momento. Hay personas que tienen mucho capital económico, pero no tienen capital social. Hay personas que tienen capital político, pero no tienen capital social. Hay personas que tienen capital económico, pero no tienen capital político. Y los capitales circulan y se interrelacionan. Aquella persona, por ejemplo, que tiene capital político, puede utilizarlo en su favor para generar capital económico, por ejemplo. Esas son las teorías de los capitales de las que hablo. Ahora, hay una cosa importante que todos debemos entender, y es que estos capitales, el económico, el social, el político, el cultural, el patrimonial, se sostienen únicamente con la existencia del capital natural. Es decir, si el capital natural desaparece, el resto de los capitales, incluyendo lo económico, también desaparecen. Y eso es fundamental de entender para comprender esta alarma que están poniendo los colegas a nivel mundial de que este mundo, tal cual lo estamos llevando, va a colapsar, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que va a colapsar? Voy a ir muy rápido a contar este ejemplo. Esto es la isla de Pascua. Cuando se descubren los arqueólogos, los primeros investigadores que llegaron a la isla, descubrieron una isla pelada, sin vegetación y con estas grandes estructuras. Entonces la pregunta era, ¿cómo llegaron ahí? ¿No? Y las primeras ideas de los marcianos, los extraterrestres, las otras culturas. Bueno, nada de eso fue real. Llegaron los biólogos, medio aburridos, se pusieron a hacer unos estudios más aburridos todavía. Vieron que el tipo de polen que había en el suelo, es decir, qué vegetación hubo en algún momento, y descubrieron que la isla de Pascua en algún momento estuvo llena de estas palmeras, fíjense el tamaño, que sostenían a la civilización de la isla de Pascua. Una civilización que utilizaba estas palmeras para hacer sus casas, sus canoas con las cuales pescaban, viajaban entre islas, daban de comer a sus animales, etcétera, etcétera. Y los pascualenses básicamente lo que hicieron fue extinguir a las palmeras, y eso llevó a un colapso de la civilización de la isla de Pascua. Entonces, la pregunta, que más que pregunta, yo ya estoy en condición de decir que es una afirmación, la sociedad occidental está repitiendo el modelo de la isla de Pascua, pero a nivel planetario. Es decir, estamos yendo hacia una autoextinción, ¿sí? Por eso es tan urgente este llamado y la necesidad de cambiar esta situación. Bueno, a mí me invitaron a hablar de fuego, así que vamos a tratar de vincular todo esto con un poco el tema de los incendios. Los incendios, por suerte, Pedro ya se me adelantó, son cada vez más recurrentes a nivel mundial, es una realidad con la que tenemos que convivir. Ahora, antes de hablar del fuego, voy a hablar del agua. Y ustedes dirán, si lo invitamos a hablar del fuego, ¿por qué va a hablar del agua? Bueno, ahora les voy a explicar por qué voy a hablar del agua. En las sierras nosotros tenemos los bosques nativos que están muy vinculados a la dinámica del agua de nuestra región. Perdón si voy rápido, ¿sí? Después en todo caso después me hacen preguntas, pero voy a tratar
de cumplir con los tiempos. Nosotros vivimos en una región semiárida, estamos acostumbrados a abrir la canilla, el agua sale, no nos preguntamos por qué, lo usamos sin ningún tipo de reparo, pero vivimos en una región que no nos sobra el agua, al contrario, escasea el agua. Y el agua que utilizamos es el agua de lluvia de la época esta que está arrancando, que es la época estival. Es decir, tenemos gran parte del año sin agua, ¿no?, de lluvias. Bueno, esto voy a pasar. ¿Y dónde viene esa agua? Bueno, viene de las cuencas serranas. Las cuencas que son básicamente son las zonas de las sierras que por gravedad van juntando el agua de lluvias en la época de verano, conformando los ríos y arroyos. Y esto es muy importante entender, que todo lo que pasa en una cuenca afecta la cantidad, estacionalidad y calidad de agua del río. Lo voy a explicar con un grafiquito que lo tomé de una colega que se llama Ana Cingolani, una investigadora del INVIP, el mismo Instituto de Pedro. Esto sería un corte transversal de la cuenca. Si me siguieron con el ejemplo, la cuenca de Embudo le hago un corte transversal. Cuando una cuenca está bien conservada, es decir, que mantiene su vegetación nativa, ¿no?, molles, talas, espinillos, moradillos, bueno, una serie de especies del bosque serrano, más la vegetación herbácea y arbustiva, en conjunto con el suelo, esto sería el suelo, y luego abajo viene lo que es la roca madre. Cuando la cuenca está en buenas condiciones, ¿qué ocurre? Cuando llueve en verano, gran parte del agua es absorbida en lo que nosotros llamamos el efecto de esponja. Es decir, en un metro cuadrado de la cantidad de agua que cae, el 70% más es absorbido en esa esponja, y solo lo que satura, como toda esponja cuando satura, es lo que va hacia los cursos de agua en ese momento puntual. El resto del agua va filtrando paulatinamente durante el año. Alguna parte va por atrás, pero el grueso sigue filtrando en forma subterránea. Y eso es lo que nos permite tener agua, por ejemplo, después de 4 o 5 meses sin lluvias. Algunas se preguntaron por qué el río San Antonio, el Cosquín o otros ríos traen agua si hace 5 o 6 meses que no llueve. Esa agua es agua que llovió el verano pasado. ¿Bien? Bueno, esto es una cuenca serrana normal. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué hemos hecho en Córdoba con las cuencas serranas? Esto. ¿Sí? La deforestamos, la incendiamos, la sobrepastoreamos, la llenamos de countries y le ponemos especies exóticas que encima chupan más agua. Entonces, básicamente, pasamos de un efecto esponja a lo que llamamos un efecto tobogán. Grandes inundaciones cuando llueve y perdemos la capacidad de absorción de agua de esas cuencas. ¿Sí? Y ello explica cómo actúa el fuego en diferentes estados de conservación y degradación de los bosques. Voy a poner unos ejemplos. Cuando una zona serrana se incendia, se produce lo que se llama una sucesión ecológica. Hay como un reemplazo de vegetación hasta que eventualmente en un ciclo depende del tipo de ecosistema, 35, 40 o 100 años, se recupere ese bosque primario que se ve quemado. Primero vienen los pastos, luego vienen algunas especies arbustivas y finalmente, supongamos, pasaron 60 años y recuperamos ese bosque nativo bien conservado. ¿Cómo se relaciona esto con el tema de los incendios y la recurrencia? Hay una relación que tiene que ver con la flamabilidad, es decir, qué posibilidad hay de que se queme esa porción de las sierras con el tiempo después del fuego. Y básicamente lo que dice es que la mayor flamabilidad está en esta parte, en las zonas que se queman recurrentemente. Cuando el bosque está bien conservado, no se quema. A ver si me siguieron con el cuentito del efecto de esponja y la cuenca y el agua. ¿Por qué no se quema acá el bosque? Bien, porque está húmedo, porque tiene agua. ¿Sí? Por eso no se quema. A mí me tocó verlo. Yo dirigí la reserva de la Universidad de Córdoba, la reserva Vaquerías, tal vez alguna vez fueron a alojarse ahí al hotel o visitar. Nos agarró un incendio muy fuerte, en agosto, unos vientos tremendos y un calorón. Y algunas partes de las reservas que ya se habían quemado en etapas anteriores, les pasó esto. Sufrieron mucho, con pérdida de suelo incluso, porque ya venían quemándose reiteradamente. Sin embargo, una parte de la reserva que estaba muy bien conservado, bosque de molle muy bien conservado,
pasó esto. Esta foto la saqué yo. Me fui con uno de los bomberos que estaba ahí. Yo sentía que el fuego iba bajando, no lo veía, sentía las hojas que se quemaban, pero hagan de cuenta que no pasó nada ahí. No hubo un incendio, los molles estaban perfectos. ¿Por qué? Porque había agua. A pesar de las condiciones climatológicas y del fuego que se venía, esa esponja, ese bosque bien maduro, de alguna manera no fue afectado por el fuego. Fíjense esta imagen, por ejemplo, Cerro La Banderita, allá en la zona de, creo que es la cumbre, por ahí. Esto no se frenó por acción de los bomberos, esto sí, por el camino en realidad. Pero esto se frenó probablemente porque este bosque estaba más húmedo y mejor conservado, ¿sí? Entonces, un poco lo que decía Pedro, ¿no? El origen del fuego, que desencadena grandes incendios, es antrópico, ¿sí? Cuanto más nos vamos a la sierra, más las degradamos, más las transformamos, perdemos el efecto de esponja y incrementamos la probabilidad de que esas sierras se quemen todos los años. Por eso la problemática de los incendios de las sierras es recurrente, porque cada vez están peor las sierras. En vez de mejorarlas y cuidarlas y tratar que lleguen a una buena situación ecológica, cada vez están peor con todos los condicionantes que habló Pedro. Entonces son un fósforo que es simplemente que tirar una mecha, ¿no? Hay un problema, y es que lamentablemente ni la provincia ni los municipios ponen freno a las construcciones que suben cada vez más arriba en las montañas. No hay una prevención, una política de planificación, como decía Pedro. Bueno, esto es una casa de un country ahí en la zona de Las Jarillas, al sur de Punilla, que se prendió hace poco. Bueno, estas cosas, como contaba Pedro que pasó en California, acá también son cada vez más recurrentes, ¿no? Entonces, una forma de prevenir o de tratar de ir solucionando esto es generar lo que se llama un ordenamiento del territorio, es decir, establecer normas para planificar dónde van a crecer las urbanizaciones, de qué manera, dónde vamos a conservar bosques, por la función de las cuencas y demás, ¿no? Eso se hace bastante poco. Como voy rápido, les cuento una anécdota. Esto es Capilla del Monte. En Capilla del Monte todavía están discutiendo hasta dónde dejan que las urbanizaciones crezcan sobre el faldeo serrano. Entonces, hace unos años me llamaron del Consejo Deliberante. No sé, habrán visto mi currículum o alguien les habrá dicho, Barry sabe un poco de este tema. Entonces hablé con los concejales y me dijeron, bueno, a ver, díganos ustedes dónde ponemos el límite, porque acá hay una discusión de si la cota la ponemos a los 800 metros, 900, 1000, 1200. Y yo les dije, no, yo no voy a hacer eso. Ustedes tienen que lograr que toda la población de Capilla se ponga de acuerdo, el cabañero, el empresario, el hippie, todos, y lleguen a un consenso. Y ese límite después lo van a respetar todos y llaman a cualquier técnico que lo dibuje, no hace falta que sea yo. Bueno, no les gustó mucho, me invitaron a que me retirara, porque querían evitar eso, que la gente discute y se ponga de acuerdo. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un problema que agrava el tema de los incendios son la invasión de especies exóticas. Este es un mapa que hicimos con una tesista en vaquerías. Lo verde, rojo y amarillo son 3 tipos de especies exóticas. Fíjense cómo invaden las sierras. Entonces eso también tiene que ver mucho con la dinámica de los fuegos que se están dando en las sierras, ¿no? Como contaba Pedro. Esto lo pasó un poco más rápido, ya lo hemos visto. Ahora, cuando se incendia un bosque, ¿qué perdemos? Perdemos muchas cosas. Perdemos suelo, ¿sí? Si tenemos en claro esto del efecto de esponja, vamos a entender que perder suelos es muy grave, ¿sí? Por otro lado, se incrementa la contaminación, ¿sí? Porque cuando se lava ese suelo incendiado, lleva cenizas, lleva sedimentos, ¿sí? Puede llevar incluso algún tipo de contaminantes e incrementa fenómenos como este, que es la eutroficación, que es el nombre técnico, o contaminación, el nombre vulgar, que está sufriendo el lago San Roque. La principal fuente de agua de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba y de gran parte de la provincia, está en un estado crítico. Es un agua muy difícil de potabilizar y es un lago que, si no se toman medidas serias, en pocas décadas no va a servir absolutamente para nada, ni siquiera para mirarlo, porque ya el uso recreativo del lago ya está muy limitado. También perdemos biodiversidad, ¿sí? Recursos, ese capital natural, ¿no? Fíjense todo lo que podemos encontrar
en 20 por 20 metros cuadrados, ¿no? Una riqueza de especies, de organismos, algunos de los cuales sabemos que tienen valor, ¿sí? Valor cultural, económico, y otros no, pero que lo pueden tener potencialmente, ¿sí? Hay un montón de organismos y microorganismos que se pierden, ¿sí? Que son útiles para la sociedad. Cada organismo cumple un rol, cumple una función que hace a esta trama de la vida que nos está terminando afectando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, básicamente, el problema de las sierras, y por eso yo hablo del agua y no tanto el fuego, porque el fuego es consecuencia de esa falta de agua en los ecosistemas, es que pasamos de esta situación a esta situación. Entonces, en esta situación es mucho más difícil que el fuego sea recurrente respecto de esta situación. Y, claro, y si no me creen, porque también pueden no creerme, están en su derecho, me limito a las noticias de los diarios. En los diarios pasamos de que se inundan Sierras Chicas, por ejemplo, ¿se acuerdan la gran, si hay alguien de Sierras Chicas, la gran inundación del 15 de febrero de 2015, a, en la época de sequía, falta agua. ¿Qué pasó en Sierras Chicas? Liquidaron el efecto de esponja, urbanizaron prácticamente toda la cuenca, entonces Sierras Chicas de alguna manera está casi condenada a sufrir esta recurrencia de falta de agua y de grandes inundaciones. ¿Sí? Lamentablemente, no es, digamos, los investigadores publicamos, decimos todo así. Cuando no nos creen, pasan estas cosas. Y voy a volver a lo económico. Voy a volver a lo económico porque nos movemos en un mundo donde la economía es el principal motor, ¿sí? De cambios y de desarrollo de la sociedad, y ese es el factor que siempre limita que se realice una u otra política. Y voy a contar dos ejemplos para entender por qué la economía no solo puede, sino que tiene que mirar a los recursos naturales de otra manera. Parque Nacional Calilegua, Ingenio Ledesma, Ciudad de Nueva York, y la cuenca del río Hudson de la Ciudad de Nueva York. Dos ejemplos. El Parque Nacional Calilegua es un parque en la zona de las Yungas, de bosque de montaña en Jujuy, muy bonito, parque grande. Y uno dice, ¿por qué se creó el Parque Calilegua? Bueno, si yo les digo así, alguien pensará, bueno, vino algún filántropo y dijo, este lugar es muy bonito y hay un montón de especies y hay jaguares, vamos a conservarlo. No. Probablemente, yo no sé bien la historia, pero probablemente haya tenido que ver con la decisión de un contador, la decisión económica de un contador. El Parque Calilegua es una gran cuenca que abastece a la zona de Pedemonte donde está el Ingenio Ledesma. El Ingenio Ledesma, el que produce el azúcar y el papel, que seguramente muchos de nosotros hemos consumido y seguiremos consumiendo. Un gran ingenio, muchas hectáreas. Entonces, en algún momento, hace ya muchos años, al Ingenio Ledesma estaba empezando a tener problemas con el agua que llegaba a las cuencas para regar el cultivo de la caña de azúcar. Yo no sé si conocen la historia del Ingenio Ledesma, pero no son filántropos sus dueños, ¿no? Tiene una historia bastante oscura, vinculada con trabajo esclavo de poblaciones indígenas, luego una asociación con la dictadura. Bueno, no son empresarios, digamos, de que uno puede decir, les interesa hacer un bien al conjunto de la humanidad, ¿no? Se fijan en las cuestiones económicas. Y ellos son los que crearon este parque. ¿Cuál es el cuento que yo creo que ocurrió? Los dueños del Ingenio de Ledesma probablemente agarraron en algún momento sus contadores, o contador, no deben tener varios, y les deben haber dicho, estamos teniendo problemas con el agua, ¿qué hacemos? Entonces habrán hecho números y algún contador le habrá dicho, mire, vamos a tener que invertir $1 millón de pesos, pónganle, por decir algo, anuales, en pagarle a gente para que controle, que no se deforeste, que no se case, que cuiden. Ajá, ¿y qué alternativa me dan más económica? Le habrá dicho seguramente el empresario, como le habrán dicho algunos de sus clientes más de una vez, a ver, dame algo más, una alternativa más económica. Y entonces alguno de sus asesores económicos le habrá dicho, bueno, hay otra alternativa que es donarlo al Estado Nacional, porque la plata la va a poner el Estado Nacional. El que va a pagar los sueldos de la gente va a ser el Estado Nacional. ¿Qué decisión creen que tomó el empresario? Lo donemos, que el Estado Nacional sea a cargo de cuidar ese recurso que nos sirve a nosotros para producir la caña de azúcar. Así de simple. Vamos al caso de la ciudad de Nueva York, emblema, ¿no?, del sistema capitalista global, el mercado, Wall Street, etcétera, etcétera. Hace muchos años, ya hace varias décadas,
prohibió el Estado de Nueva York que se urbanice y se modifique la cuenca que abastece de agua a la ciudad. Y yo les puedo asegurar que no hay Rockefeller ni magnate por el estilo que haya convencido a ningún gobierno local o nacional de Estados Unidos a modificar eso. ¿Por qué? Porque los economistas saben que si esto se degrada, esta ciudad colapsa. Entonces, no importa cuánto dinero alguien pudiera o que quisiera ofrecer para modificar esto. Nunca van a estar dispuestos a aceptarlo. Es una regla costo-beneficio muy simple. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si tenemos estos ejemplos y lo tenemos en lugares donde la regla de mercado es palabra de Dios, ¿por qué nosotros en Córdoba no hacemos lo mismo? No me estoy poniendo en ecologistas, salvemos la florcita y los pajaritos. Estoy diciendo, nos afectamos a nosotros mismos, afectamos nuestra calidad de vida con todos los aspectos que eso hacen, lo económico, lo sanitario, lo educacional y demás. Entonces, si hacemos un balance costo-beneficio solo en términos económicos, vemos que es infinitamente más beneficioso conservar ese capital natural que perderlo. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, ya estoy terminando, pero si me da tiempo, comento algunas cositas más. Algunas consideraciones sobre el combate de incendios forestales. El ataque temprano de los focos de fuego reduce en un 90% los grandes incendios y el control permanente durante la temporada de riesgo reduciría en un 90% los incendios provocados intencionalmente. Entonces, llama mucho la atención que en la provincia de Córdoba se invierte cada vez más, con lógica y con razón, porque es una problemática grave lo de los incendios, en el tema de capacitación de equipos para bomberos y demás, pero se trabaja tan poco en la prevención y en el control temprano. Es como que se está esperando que los incendios se larguen y se hagan muy grandes y muy difíciles de atacar para recién después combatirlos. Y eso es preocupante porque se podrían por lo menos mitigar un poco sus alcances. Entonces la prevención es fundamental. En una época la provincia de Córdoba invirtió sí en la parte de prevención cuando estaba el plan de manejo de fuego y ahora lo dejaba un poco de lado y eso es preocupante. Hay que volver a trabajar en la prevención y la contención temprana de los incendios y en lo que decía Pedro de un plan integral, ¿no? Y otra cosa que hace mucho ruido acá en Córdoba es que hay una diferencia entre el bombero voluntario y el brigadista de incendios forestales. Eso, en general, los que están en el tema de bomberos lo saben, pero el resto de la población piensa que son todos iguales. No es lo mismo un bombero voluntario que trabaja en lo que se llama la interfase, que decía Pedro, que es cuando el fuego se acerca a las casas, ahí ellos están preparados, o un incendio en un edificio, lo que sea, que el brigadista de incendios forestales. El brigadista de incendios forestales es una persona capacitada para entrar a ese bosque y trabajar el fuego dentro del bosque. Eso hay muy poco en Córdoba. A nivel nacional hay un grupo, un equipo que están en Lago Pueblo, son como tipo los rangers de los bomberos, dispuestos a subirse a un avión y bajarse en cualquier lado para trabajar y en general no los llaman de la provincia. Y hay algunos grupos ONG que lo hacen localmente, pero el fuerte sigue siendo la interfase. Entonces, si queremos salvar los incendios forestales, tenemos que invertir más en brigadistas de incendios forestales. Bueno, y las preguntas siguen siendo, ¿no? ¿Qué tan capacitados estamos para realizar manejo de fuego? Yo creo que en general estamos poco capacitados porque falta información y falta vinculación, interacción, como decía Pedro. Y lo otro es, que es otro temazo para hablarlo en otro momento, ¿qué tan capacitados estamos para restaurar eso que se quemó? Porque eso que se quemó se puede recuperar, pero es complicado y también requiere mucha información y mucho trabajo y mucho esfuerzo económico y material, ¿sí? Pero es posible, digamos, es posible recuperar un bosque degradado, un bosque que se perdió. Este es el ejemplo del proyecto de reforestación de las Sierras Grandes que encaró un colega nuestro, Daniel Renison, que en 20 años recuperó un bosque que se había perdido en la zona de los Gigantes, en las Sierras Grandes. Es posible, pero llevó 20 años de voluntariado, de inversión, de recursos y demás. Ya voy cerrando. Entonces, el Estado juega un rol fundamental en la planificación y el manejo de los recursos, ¿sí? Es necesaria una planificación coordinada y justa entre producción económica y provisión sostenida de servicios ecosistémicos brindados por la sociedad. Los que estén interesados sería bueno que lean los informes del IPBES
Pedro colaboró con algunos de ellos, donde están un poco las pautas y los lineamientos de qué se debería hacer. Y hay que pensar otra forma de usar los recursos naturales. Cuando yo estudié en la facultad, me enseñaron a estudiar a Garrett Hardin, por ahí lo conocen, el economista, el autor de La tragedia de los comunes, una teoría económica vinculada a la cuestión natural, que básicamente dice, bueno, nos vamos a extinguir porque somos egoístas y usamos los recursos mal, nos peleamos por ello y los agotamos. Eso era lo que primaba, yo no lo tenía que estudiar y se lo tenía que saber. Resulta que hace no mucho le dieron un premio Nobel a otra economista, Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, creo que fue, porque demostró que en realidad los recursos naturales se pueden utilizar de manera comunitaria sin degradarlos. Y eso es muy importante. Que la economía pueda avanzar en ese sentido es fundamental. Entonces tenemos que imaginarnos un mundo diferente, que sea un mosaico de paisajes verdes con distintos grados de uso de la tierra y conservación de la biodiversidad, en donde las personas y el resto de los organismos podamos convivir en armonía. Y los cambios deben darse a distintas escalas, desde lo individual hasta lo comunitario, institucional y gubernamental. Y el tiempo de actor es ahora, ¿no? Antes se creía que esto era un tema del futuro, de las nuevas generaciones. Es un problema del ya, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, brillante, doctor Barre. Muchas gracias por la exposición. Previo a iniciar el debate, que es muy cortito, tenemos 10 minutos, quiero decirles que vía correo electrónico les va a llegar el link para la filmación, ¿verdad, Luciana? Y aquellos que lo dispongan y lo soliciten, los disertantes han tenido la generosidad de dejarnos sus presentaciones en PPT. De acuerdo que estamos comunicados. Bueno, está abierto el debate. Preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, en tanto es como para saber opiniones, sé que no es la solución, pero se ha planteado en varias ocasiones, se ha puesto en práctica en algunos casos, lo que vendría a ser los fuegos controlados, como para tratar de disminuir en el caso de que se genere un incendio, más que nada hablando en zonas, incendios forestales, digamos. ¿Cómo sería eso? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Puede llegar a ser una estrategia que se puede adoptar o no? Yo creo que los fuegos controlados, los fuegos prescriptos, son una herramienta útil, se usan en muchos lugares, pero siempre tienen una limitante espacial, digamos, no se puede aplicar a todo un área donde ocurren incendios. Se suelen usar en áreas focalizadas de alto riesgo, en áreas de interfase puntuales, en donde se sabe que en cierta temporada pueden ocurrir incendios. Entonces ahí sí se puede usar, pero desde ya que es una herramienta sumamente válida, si se quiere, como forma de prevención, para simular en algunos casos el régimen de incendio natural, que en algunas regiones se conoce porque se ha investigado, y uno de los ejemplos es el que yo les mencioné de California, en las zonas de sierras de California, no del Chaparral, sino de la Sierra Nevada. Se usan fuegos prescriptos en los bosques de secoyas, porque se sabe ahora que el fuego es parte natural de ese ecosistema, y por muchos años fue suprimido, y eso tuvo consecuencias catastróficas. Por 70 años no hubo fuego en el Parque Nacional Secoya, por ejemplo, Yosemite, y eso hizo que cuando ocurrieron incendios le murieron secuoyas de 60 metros de altura que jamás morían porque se había construido toda la biomasa en los estratos bajos. O sea que en ese caso tienen el conocimiento científico para saber que el fuego prescrito es una herramienta útil. Necesitamos nosotros, por eso digo, el conocimiento también, para saber en qué zonas sería bueno usar esa metodología. Bueno, yo actualmente vivo en la granja
Valle de Sierras Chicas, así que estoy bastante preocupada por el tema y me parece muy interesante. Quisiera saber de qué manera, esto me gustaría proyectarlo hacia aquella zona a nivel, desde, qué sé yo, desde Río Ceballos para allá, hasta pasando a Cochinga. Tenemos todo este tipo de problemas muy serios y quisiera saber este material que hoy ustedes tan hermosamente han expuesto y real, cómo lo obtenemos, si ustedes van, por ejemplo, si organizarlo a nivel municipal, bomberos, en fin, defensa civil, todas esas instituciones que se ocupan de esto, más toda la gente que está en la parte ecológica, controlando precisamente esto de la deforestación y demás de bosques nativos. ¿Cómo puedo hacer para conseguir que concientizar y que se organizara esta conferencia tan interesante que ha habido hoy aquí, con esta muestra de ustedes en aquella zona? Bueno, no tengo la respuesta, porque no es una respuesta fácil. Sí le puedo decir que Sierras Chicas, justamente después de las inundaciones de 2015, cambió un poco la mirada de la población, ¿no?, sobre su territorio, y hoy está mucho más movilizada. Es una región que creció muy exponencialmente y eso generó muchos problemas de infraestructura, económicos, sociales, de todo tipo, y también ambientales. Entonces están en un punto crítico que requieren una planificación muy fina, muy bien orquestada y muy bien consensuada. Y hay una tensión entre actividades que se quieren seguir desarrollando, como nuevas urbanizaciones o actividades mineras o ganaderas, que no serían del todo compatibles con la posibilidad de que sea sustentable en la región. Entonces va a requerir consensos, como yo decía, de la población de Sierras Chicas. Lo que sí le puedo decir es que hay mucha gente movilizada en Sierras Chicas, hay asambleas, hay varios grupos que vienen trabajando el tema. El Estado provincial tiene un consejo de planificación urbana que hizo un plan para Sierras Chicas y creo que lo va a actualizar, que está en discusión. La respuesta que yo le puedo dar es que hay que involucrarse. Es decir, todas las fuerzas vivas de Sierras Chicas se tienen que involucrar y no pueden dejar en manos de un organismo u otro organismo la decisión. Nosotros lo que podemos hacer, en el caso de los académicos, como en nuestro caso, es brindar información. Yo y Pedro también estamos en general dispuestos a brindar charlas donde haga falta al respecto. Sí. Tanto desde el punto de vista ecológico para prevención como para instrucción de gente. Sí. Las puertas de los ámbitos. Hay una estadística Sí. que ha ordenado el gobierno de la provincia para hacer una zona, pero no, la municipalidad ha tomado la gestión de hacerlo, pero no lo están haciendo correctamente. Incluso es muy efectivo porque se habla de los materiales de construcción de las casas, preguntan sobre todo lo que es necesario saber para elaborar un sistema de protección, digamos, o de prevención del fuego, ¿no? Sí, lo último que yo puedo decir es que las puertas de los ámbitos de los institutos donde trabajamos y las cátedras están siempre abiertas para consulta. Por eso, ¿cómo, por ejemplo, puedo conectarme yo con ustedes para tratar de lograr? Por la página web, correo electrónico. A través de la Comisión de Ambiente le ofrecemos el nexo con los profesionales del INVIV, la Comisión de Ambiente de este Consejo. Otra pregunta, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo lo he estado escuchando los dos, los conozco de antes, y algo que dijo Fernando que llamó la atención es decir, le pongo un ejemplo. Cuando dice por qué llegamos a que la cosa se dispare y no en la prevención se trabaja mucho más. Yo me acuerdo haber estado en alguna época trabajando de bombero voluntario y un político, no vamos a decir quién era,
en los años 90, por ahí, dijo: el desastre da votos, la prevención no da votos. Y aquellos que tienen unos años en el ambientalismo en Córdoba saben que ha pasado mucho de eso. Entonces, ¿por qué hay como una desconexión entre el ambiente académico? Hay gente que seguramente maneja fuego, profesionales, pero ¿y los políticos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿A dónde están en la campaña? Han hablado del dólar, pero no hablaron del incendio como un recurso económico. Sí, yo, si me permití, muy breve, lo hicimos antes de empezar, y yo siempre comento lo mismo. El ejercicio que tenemos que hacer es multiplicar el mensaje. Porque si un político del color que sea dice: voy a cerrar escuelas y hospitales, es muy probable que no tenga apoyo popular a esas medidas, o haya un rechazo claro porque se imagina la población las consecuencias. Entonces, cuando la población a una propuesta de un gobierno sea: dejo de hacer prevención para fuego, permito deforestar, etcétera, etcétera, y la población tome la misma reacción que tomaría si dijera: cierro todos los hospitales, todas las escuelas, la cosa va a cambiar. Entonces creo que el gran desafío nuestro, y por eso nosotros siempre estamos, o por lo menos en mi caso, encantados de dar estas charlas, es que cada uno de nosotros multiplique el mensaje. Tenemos que empoderarnos como sociedad para que las políticas públicas en materia ambiental sean acordes a lo que necesitamos. Y van a ser acordes cuando la sociedad las reclame como tales. No podemos ni confiar en iluminados, ni en visionarios, ni en la buena o mala voluntad de quienes hacen la gestión pública, sino en la sociedad consciente y organizada. Gracias, Fernando. Otra pregunta. Buenas noches. Doctores, yo soy estudiante de la Universidad Nacional. Está muy bueno, digamos, estas conferencias. Para los estudiantes también deberían hacerlas en las universidades. Me gustaría saber por parte de ustedes, yo no soy de este país, yo soy colombiana, y verdaderamente me ha causado mucha curiosidad que los entes gubernamentales no han tomado el interés adecuado para prevenir este tipo de incendios forestales que se están realizando. ¿Qué creen ustedes, como que tienen más conocimiento ante esta área, qué creen que puede hacer el ente gubernamental para que todos los ciudadanos de Córdoba tomen conciencia de lo que está pasando? Yo creo que, como dijo Fer, el Plan Provincial de Manejo del Fuego tuvo hace unos años varias publicaciones. Entre 2000 y 2010 hay unas cuantas publicaciones, material didáctico, o sea, se hizo un énfasis que tuvo un efecto muy positivo, y ese tipo de políticas son las que tendrían que retomar los distintos estamentos y niveles estatales, no solamente la provincia, nacional, local. Esto, como dije yo, no tiene que venir necesariamente de arriba hacia abajo, puede ser de abajo hacia arriba. En cualquier organización, cualquier ONG, cualquier ámbito local, las agrupaciones de ciudadanos pueden tomar la información disponible y empezar a moverse más. Yo coincido con vos en que los entes oficiales en general están desentendidos o desconectados de la realidad ambiental, y eso es una de las cosas que resalté yo, la falta de cooperación entre instituciones públicas que invierten dinero para generar información, y nosotros producimos artículos, papers, información que no llega, a pesar de que tratamos de hacer divulgación para el alcance de toda la gente, no llega a los ámbitos políticos más elevados, que son los que finalmente toman las decisiones, ¿no? Entonces eso es un cambio que tiene que ocurrir, y coincido con Fer en que va a ocurrir más cuando la gente presione, como se presiona en otros ámbitos en que no se perdona ciertas medidas, digamos. El ambiental todavía está un escalón o dos más abajo, ese reclamo, digamos. Acá el caballero. Bueno, después de las dos hermosas presentaciones, yo soy médico, y dentro de la medicina tenemos la medicina preventiva. No hay mejor medicina que la medicina preventiva, es la más económica, la más humana, etcétera. Y aquí hablaron de prevención y hablaron de educación, que son dos puntos básicos. Lamentablemente en las escuelas, yo tengo nietita de... Perdón, doctor, un poquito más alto, por favor.
Gracias. Tengo una nietita que va a la escuela primaria y nunca le han hablado, por ejemplo, de agua y fuego. En una oportunidad que yo estaba yendo, cuando era profesor en la Universidad Nacional de Córdoba, iba con alumnos al departamento Sobremonte, al medio del monte. Y ahí en el medio del monte hay una escuela, CBU, con 40, 45 chicos que duermen, viven toda la semana y luego vuelven a sus casas. A esos chicos les hicimos hacer un concurso, yendo con toda la cátedra, con 40 alumnos y voluntarios, sobre lo que era el fuego y lo que era el agua. En esa zona, una zona muy seca, una zona en donde el agua es no el agua para los animales, el agua para la gente, para lavarse es totalmente escasa. Y darle la oportunidad a los chicos que estudien con los padres, los maestros, lo que es el valor del agua y lo que es la maldición del fuego en esa zona. Creo que en las escuelas, en el ámbito del jardín de infantes, ya a los 3 años, a los chiquitos se les tendría que enseñar lo que es el agua. Acá en Córdoba, especialmente, vemos que las vecinas con una manguera lavan la calle, no la casa, la calle. Van sacando toda la basurita con la manguera, la dejan tirada, barren. O sea, hay un desprecio por el agua que se debería enseñar desde chiquito, desde los 3 años de edad, en la casa y en la escuela, para crear una cultura para que esto no pase. Gracias. Sí, no, muy brevemente, sí, hay un desfasaje real entre la producción de conocimiento y cómo ese conocimiento llega al conjunto de la sociedad. Y nosotros los investigadores muchas veces hacemos la mea culpa, y por eso, además del trabajo que hacemos en el campo, en el laboratorio, damos este tipo de charlas. Es un cambio más estructural a nivel del Estado, que debe invertir y trabajar en que esa información llegue a todos los niveles, no solo en el nivel inicial, sino a todos los niveles. De todas maneras, creo que es un cambio que se está dando paulatinamente, lo tenemos que ayudar entre todos, no es necesario que seamos docentes, y sin lugar a duda la educación ambiental es la herramienta más poderosa para el cambio. Es más lenta de lo que uno espera porque los problemas son más urgentes, pero es muy potente y hay que seguir apostando a ella, obviamente. Bueno, me queda una última pregunta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy oficial inspector en la Brigada de Búsqueda y Rescate de Personal, la cual colaboramos con el personal de bomberos en todo lo que es la provincia de Córdoba. Ahí he estado escuchando y levanto la mano para una simple opinión sobre el tema de la prevención del contraincendio. Desde hace un tiempo a esta parte nunca se cortó la parte de prevención contra incendio. Bien, nosotros hacemos guardia 24/48 y de las 24 horas designamos casi 15 para la prevención de incendios. No solamente la prevención de incendios, sino, como decía ahí el doctor, el tema de la utilización de los recursos. Lamentablemente, el ciudadano, como sobre el mala utilización de los recursos, no es sancionable. ¿Por qué no es sancionable? Porque es como el Código Penal, que tiene que tener muchos testigos, y el por qué, y el por cuánto, y el por dónde, la cual se diluye en el tiempo, y un simple utilización del recurso como el agua mal usado no termina siendo sancionado como debería ser, porque lamentablemente la gente, y más el argentino, es hijo del rigor. Entonces, bueno, nosotros podemos estar constantemente, nos pasa por ejemplo con creciente, llegamos al lugar de la creciente, evacuamos la zona y después nosotros a la hora tenemos que estar sacando a alguien de dentro del agua. Nos pasa con el equipo contra incendio, llegamos porque tenemos un incendio forestal, o ponemos carteles de prevención porque puede haber un incendio forestal, y la gente se hace un asado teniendo el asador, lo hace al costado. ¿Por qué? Por el viento. Entonces, el tema no es que la prevención no esté. Lo que nos está faltando es rigor en el tema de hacerle entender por qué esa prevención. ¿Para qué hacemos esa prevención? Comparándolo con la policía caminera. A todo el mundo nos paró la policía común y decían, no, así no nos hacen nada. Y pasamos.
hasta que la policía caminera se te quemaba no un foco, un guiñito y tenías 3.000 pesos en multa. Hoy andan todos con las luces prendidas. Entonces, hasta que no por ahí no se ponga ese tipo de rigor para que los incendios forestales, las inundaciones o la mala utilización de los recursos no se corrija, muchas de las cosas que nosotros hacemos todos los días en la calle del nivel voluntario, porque nosotros no nos pagan, por ahí nos resulta medio difícil y muchas veces en vano. Gracias. Gracias por traer a colación el tema. Coincido con vos plenamente. Y aprovecho para colar una cuestión filosófica, si se quiere, conceptual, que no podemos esperar que el Estado esté presente en todos lados. Es una cuestión de autocontrol del ciudadano, entender que somos parte de una sociedad y cada uno se tiene que hacer responsable de su vida. Entonces yo personalmente trato de vivir mi vida de manera responsable y no espero que el Estado esté presente al lado mío diciéndome qué puedo o qué no puedo hacer. Es responsabilidad mía saberlo, así que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. El control tiene que estar, pero el Estado no puede estar en todos lados. Eso es un hecho, es imposible pensar en eso. Sí. Entonces el mensaje llega a los ciudadanos tienen que entender que somos parte de una sociedad y autocontrolarse también. Eso es parte del plan de manejo integral, digamos, del fuego y de otros desastres. Muy breve, no, por ahí se entendió mal, no es que decimos que los bomberos voluntarios no hacen prevención. Es como la salud. Pensar que, traigo a la colación lo que comentaba acá el doctor, pensar que una estrategia de salud pública es contratar más médicos para prevención es un error. Es decir, uno puede trabajar una política de salud con comunicadores, con docentes, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la prevención no estamos hablando de el trabajo de los bomberos, estamos hablando de un trabajo mucho más amplio de difusión, de divulgación, de trabajo con las comunidades, con las escuelas, que en una época se hizo muy intensivo y ahora es muy poco. Es la propaganda esa en la televisión, que a veces incluso no tiene el efecto deseado porque es como chocante, y la gente que trabaja en comunicación y marketing te dice que eso no tiene el resultado esperado, es como que la gente se bloquea. Nos referimos a una estrategia más general de política comunicacional y de intervención en los ciudadanos y sobre todo en aquellos grupos focales que pueden estar más vinculados al inicio de los focos de incendio. Gracias, doctor Barley. Bueno, hemos agotado el tiempo disponible. Solo sugerir si el Colegio San Buenaventura que nos visita tiene algún comentario para hacer. Sí, hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por los conocimientos brindados. A nosotros nos llaman Centennial por nacidos en este siglo. A ustedes del siglo pasado los nombran Millennials o Generación X. Y justamente por aquellos años nos dejan un gran pasivo ambiental. No los condenamos, no los abandonamos, porque sabemos de su esfuerzo por crear estos espacios y tender a alcanzar modelos de producción más sustentables y que reemplacen este sistema hiperconsumista. Así lograremos preservar los recursos para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y empezamos con los saludos. Comisión de Jóvenes, Comisión de Jubilados, Comisión Coordinadora, Junta Coordinadora de Cajas de Profesionales Universitarios de Córdoba, Centro de Jubilados de Profesionales en Ciencias Económicas de Córdoba y bueno, por supuesto siempre al personal de la Gerencia de Asuntos Institucionales que siempre nos acompaña para lograr los eventos con tanta calidez y efectividad. Y por cierto, a estos dos brillantes investigadores del CONICET y del INVIP, y bueno, hasta el año que viene, que vamos a volver a convocarlos para un espacio parecido. Les dejo muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.